La oficina de Soto y Asociados era como un terrario de cristal, impecable por fuera, hermético por dentro. Allí dentro, el aire no solo olía a café caro y cuero de maletín, sino también a jerarquía invisible, a privilegio cuidadosamente, empaquetado en trajes de diseñador. Isabela Luna sabía perfectamente cuál era su lugar. No necesitaba recordatorios, y sin embargo, cada día los recibía. ¿En serio la vas a invitar? La voz de Camila Vargas cortó el aire como un cuchillo de acero templado. Javier Soto, absorto en la pantalla de su portátil, no alzó la vista. Su respuesta llegó con la misma frialdad que sus gestos. Es la fiesta anual de la firma, todos los empleados están invitados. Camila cruzó los brazos y ladeó la cabeza con esa sonrisa cortante que reservaba para los momentos en que olía sangre. Todos los empleados importantes, corrigió en voz alta, asegurándose de que Isabela, a pocos metros, pudiera oírla. Los socios que estaban cerca soltaron risitas ahogadas. Isabela, de pie junto al archivador, fingió seguir revisando las carpetas, pero sus nudillos se tensaron alrededor del lomo de un dossier como si fuera lo único que la anclaba al suelo. Camila tiene razón, añadió Ramiro Mendoza, el socio, más antiguo. Esta fiesta no es para, bueno, ya sabes, nadie lo decía con todas las letras, pero todos entendían. Ella no pertenecía a ese mundo, ni al champán francés, ni a los salones de mármol. Isabela, dijo Javier de repente. Todos se giraron, incluso ella. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo. No había súplica en los ojos de Isabela, solo una calma silenciosa, firme, que desconcertaba más que cualquier grito. Estás cordialmente invitada a la fiesta del sábado, dijo él, su voz más áspera de lo que pretendía. Espero que sepas comportarte. Un silencio espeso cayó como una manta sobre la sala. Isabela colocó con cuidado las carpetas sobre la mesa como si fueran porcelana. Se volvió hacia él con expresión neutra. Gracias, señor Soto. Consideraré su invitación. ¿Considerar?, soltó Camila con una carcajada afilada. ¿Tienes algo mejor que hacer un sábado por la noche? Isabela giró lentamente la cabeza hacia ella. Por un instante sus ojos brillaron con algo indescifrable. Siempre tengo opciones, señorita Vargas, solo que algunas no merecen mi tiempo. El zarpazo fue sutil, elegante, pero se sintió como una bofetada. Camila enmudeció. Los socios intercambiaron miradas incómodas. Bueno, Javier carraspeó. Entonces está decidido. Isabela recogió sus cosas sin prisa. Cuando alcanzó la puerta se detuvo. Una pregunta, señor Soto, dijo sin girarse. ¿Esta invitación tiene alguna intención particular? La garganta de Javier se secó. Solo queremos que todos lo pasen bien, mintió. Isabela asintió, lentamente. Entiendo. Que tengan buena tarde. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Camila fue la primera en romper el silencio. Dios mío, ¿la habéis visto? Como una reina ofendida, soltó una risa siniestra. Esto va a ser divertido. Ramiro añadió con sarcasmo. Verla intentar encajar con nosotros va a ser inolvidable. Pero Javier no dijo nada. Se quedó mirando la puerta por donde Isabela había salido, con una sensación en el pecho que no supo nombrar. La noche cayó sobre la ciudad como una sábana húmeda. En su apartamento de 2 ambientes, Isabela dejó caer su bolso sobre la mesa y se desplomó en el sofá. El silencio fue interrumpido por una voz familiar. ¿Qué tal el día? Era Sofía, su hermana menor, con los auriculares colgando del cuello y los apuntes esparcidos sobre la mesa. Me han invitado a la fiesta de la empresa, dijo Isabela sin abrir los ojos. Sofía levantó la cabeza. ¿Y eso es bueno o malo? Malo, muy malo. ¿Por qué? Isabela inspiró hondo. Las imágenes del día aún latían en su mente. Las carcajadas, las miradas, la condescendencia disfrazada de cortesía. Porque no me han invitado para incluirme, Sofía. Me han invitado para reírse de mí. Sofía dejó el lápiz. Se sentó junto a ella y le tomó la mano. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Parte de mí quiere quedarme en casa y fingir una gripe. Otra parte quiere ir, plantarme allí y demostrarles que se equivocan. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De hacer el ridículo. De confirmar lo que piensan de mí. Sofía la miró en silencio. Hermana, llevas 3 años aguantando ese lugar. Has escuchado cómo hablan, cómo se mueven, como si el mundo les debiera algo. ¿Y aún dudas de que puedes estar a su altura? Ellos nacieron en ese mundo. Yo no. Tú eres más inteligente que todos ellos juntos. Y además tienes algo que ellos nunca tendrán. Isabela ladeó la cabeza. ¿Qué?
Verdad, no la que se grita en discursos ni la que se compra en discursos motivacionales. La verdad que se lleva en los ojos, en el alma, esa que no necesita demostrarse. Isabela tragó saliva. Algo dentro de ella comenzaba a agitarse, algo que no sabía si era rabia o dignidad. ¿Y si me equivoco? Entonces te equivocarás con la cabeza bien alta. Pero te garantizo algo, el sábado por la noche no va a ser ella la que haga historia. Isabela sonrió débilmente. ¿Y tú qué sabes de historia? Sé que empieza cuando alguien se atreve. En algún rincón de la ciudad Javier Soto servía whisky en un vaso de cristal. Camila estaba a su lado con el teléfono en la mano, enseñándole posibles diseños para su vestido dorado. Pero Javier apenas escuchaba, porque por primera vez en mucho tiempo no podía quitarse a alguien de la cabeza. Y no era Camila, era una mujer que había dicho gracias, señor Soto, como si tuviera el control de la sala. Una mujer que no suplicó, no huyó, solo miró. Y con eso hizo que todo se tambaleara. El reloj marcaba las 9:15 cuando Isabela cruzó la puerta de su apartamento, cerrándola tras de sí con un suspiro que parecía salirle del alma. Dejó el bolso sobre la mesa de la entrada. Se quitó los zapatos de tacón con un movimiento automático y caminó descalza hasta el sofá. Allí se dejó caer como si el día la hubiera exprimido por completo. ¿Ha sido uno de esos días?, preguntó Sofía desde el comedor, sin apartar la vista de sus apuntes. Isabela no respondió de inmediato. Se llevó una mano a la frente, cerró los ojos y respiró hondo. El silencio en la casa, interrumpido solo por el zumbido lejano del tráfico, le resultaba extraño, como si todo en su cuerpo necesitara parar, pero su mente siguiera corriendo. Me han invitado a la fiesta de la firma, dijo al fin sin abrir los ojos. Sofía levantó la vista sorprendida. ¿La fiesta esa de gala en el Hotel Caro? Isabela asintió lentamente. Sí, esa misma. Sofía dejó el bolígrafo y se levantó, acercándose al sofá. Se sentó a su lado con gesto curioso. ¿Y por qué tienes esa cara como si te hubieran condenado a muerte? Porque no ha sido una invitación real. Ha sido un juego, un espectáculo. Camila hizo comentarios delante de todos. Insinuaciones. Javier me invitó con ese tono que suena a favor pero también a trampa. ¿Y tú aceptaste? Sí, susurró Isabela. Dije que lo consideraría, pero sé que voy a ir, aunque no sé por qué. Sofía se quedó en silencio un momento, observando a su hermana como si buscara algo detrás de su expresión cansada. ¿Quieres ir? No lo sé. ¿Tienes miedo? Isabela giró la cabeza y la miró. Sí, miedo de parecer lo que ellos creen que soy, de que se rían, de que me miren como si no valiera nada, como hacen todos los días. Sofía apoyó una mano en su pierna. ¿Y qué pasaría si fuera si no se rieran? Si en lugar de eso se quedaran sin palabras. Eso no va a pasar, dijo Isabela casi con rencor. ¿Y si sí? ¿Qué pasa si por una vez les haces dudar de su seguridad? Isabela bajó la mirada. Sabía que su hermana tenía razón, pero aún le costaba creerlo. Sofía, yo soy la asistente. Para ellos soy invisible. Ni siquiera saben quién soy de verdad. No les interesa. Exactamente, respondió Sofía con firmeza. Y por eso mismo deberías ir, para recordárselo, para que te vean. Isabela se quedó pensativa. Era fácil decirlo desde fuera, pero no era Sofía quien iba a estar en ese salón, entre trajes caros y miradas que juzgaban hasta la forma de respirar. Tú no entiendes cómo es, murmuró. No entiendes lo que es sentirse pequeña todo el tiempo. No, admitió su hermana. No lo entiendo del todo, pero sí sé cómo se siente una mujer cuando deja que otros decidan lo que vale. Y no quiero verte así, no tú. ¿Y qué debería hacer? ¿Aparecer allí como si fuera una modelo de revista? ¿Con qué vestido? ¿Con qué dinero? Sofía sonrió, se levantó y caminó hasta su cuarto. Espérame. Isabela la oyó revolver cajones durante unos minutos. Luego volvió con una caja rectangular, envuelta en papel de seda. ¿Qué es eso? Ábrelo. Isabela lo hizo con cuidado. Dentro un vestido rojo de corte sencillo, elegante, sin adornos innecesarios. Lo reconoció al instante. Este era de mamá, dijo en voz baja tocando la tela con reverencia. Lo adapté para ti hace unos meses. Por si alguna vez lo necesitabas. Isabela tragó saliva. El vestido olía a recuerdos, a dignidad. No estoy segura de que encaje. Tú no tienes que encajar en ningún sitio, respondió Sofía con una sonrisa. Ellos tendrán que encajar contigo.
La frase resonó en su interior como una campana. Isabela miró el vestido una vez más, como si acabara de comprender lo que realmente sostenía en las manos. Y si no basta, entonces sabrás que al menos lo intentaste siendo tú, no lo que ellos querían que fueras. El resto de la noche pasó en silencio. Isabela colgó el vestido en la puerta del armario, lo miró durante largos minutos y luego se sentó frente al ordenador. Buscó discretamente imágenes del hotel donde se celebraría la fiesta. Analizó los espacios, la disposición de las mesas, la entrada principal. Después abrió una carpeta que casi nunca consultaba. Su antiguo portafolio profesional, las fotos de proyectos comunitarios, las cartas de recomendación de organismos internacionales, las fotos en barrios marginales enseñando a niños a leer. Allí estaba su historia, la que nadie en esa oficina conocía. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pensó, quizá ha llegado el momento de dejar de esconderla. El salón del Hotel Reina Sofía resplandecía como un escenario de película. Las luces doradas colgaban del techo de cristal. La orquesta tocaba versiones suaves de clásicos de jazz y los camareros, vestidos de negro impecable, se deslizaban entre los grupos con bandejas de champán y canapés. Todo olía a dinero, a exclusividad, a pertenencia. Camila Vargas lucía un vestido dorado ceñido que parecía haber sido diseñado para que nadie más en la sala pudiera competir. Caminaba del brazo de Javier como si fueran la pareja real de aquella corte moderna. ¿Todavía estás esperando que venga?, preguntó ella con una risa seca, mientras él revisaba su reloj por tercera vez en 5 minutos. Solo estoy asegurándome de que todo esté en orden, respondió Javier, dándole un sorbo a su copa sin mirarla. Claro, orden. Como si esa mujer fueras por aparecer. Camila ladeó la cabeza con esa sonrisa venenosa que reservaba para las veces que creía haber ganado. Estará en su casa viendo telenovelas y preguntándose si debería haberse peinado de otra forma para archivar papeles. Se acercó Ramiro, con 2 socios más, todos con copas en la mano y aire de suficiencia. Todavía esperando el espectáculo, bromeó uno. Apuesto a que ni siquiera tiene un vestido decente. Aunque quién sabe, igual aparece con su uniforme de oficina. Risas. Javier sonrió de forma tensa, pero por dentro algo se le removía. Parte de él esperaba sinceramente que Isabela no viniera, que no se expusiera a esa humillación que parecía inevitable. Pero había otra parte, una parte que quería ver qué pasaría si ella se atrevía. El maestro de ceremonias anunció la apertura del comedor. Los invitados comenzaron a moverse. Javier y Camila caminaban hacia las mesas cuando ocurrió. El murmullo se detuvo. El silencio cayó como un manto. Y todos los rostros se volvieron hacia la entrada principal. Allí, en el umbral, estaba Isabela. No llevaba joyas ni maquillaje ostentoso. Su vestido rojo era de un corte clásico, ajustado con elegancia, y se movía con ella como si hubiera sido hecho a medida. El cabello suelto, ondulado sobre los hombros, brillaba bajo las luces del salón. Y sus ojos recorrían el Bayen Ochesan, lugar con una calma inquebrantable. No había arrogancia en su postura, pero sí algo más peligroso: seguridad, autocontrol, como si hubiese nacido caminando sobre alfombras rojas. Dios mío, susurró alguien cerca de Javier. ¿Quién es esa mujer? Camila se aferró al brazo de Javier. No puede ser, murmuró. Isabela avanzó sin apuro. Cada paso era un gesto calculado, firme. No miraba al suelo ni buscaba caras conocidas. Solo caminaba. Y con eso, el salón entero parecía inclinarse a su paso. Cuando llegó al grupo principal, se detuvo frente a Javier. Buenas noches, señor Soto. Gracias por la invitación. Su voz era tranquila, perfectamente educada, sin una pizca de duda. Isabela. Javier apenas logró pronunciar su nombre. Te ves diferente. Ella sonrió, y esa sonrisa bastó para alterar el aire de la sala. Diferente no. Solo me puse un vestido, señor Soto. Nada más. Ramiro tosió incómodo. Bueno, qué sorpresa verte aquí. ¿Sorpresa?, repitió Isabela mirándolo directamente. ¿No esperaban que viniera, señor Mendoza? No. Es decir, claro que sí, balbuceó él. Camila dio un paso al frente, recuperando algo de compostura. Estamos encantados de tenerte aquí, Isabela, dijo con una sonrisa forzada. Aunque debo decir que ese vestido te queda interesante. ¿Lo compraste especialmente para esta ocasión? La intención era clara.
El veneno en su voz también. Isabela no se inmutó. En realidad lo tengo desde hace años. A veces lo sencillo es lo más elegante. ¿No cree, señorita Vargas? Camila entrecerró los ojos. Había sido un golpe limpio, preciso. Por supuesto, aunque supongo que para alguien en tu posición debe ser difícil saber qué ponerse para este tipo de eventos. Tiene razón, asintió Isabela sin perder la sonrisa. Afortunadamente la elegancia no se compra con dinero. Se tiene, o no se tiene. El grupo enmudeció. Algunos asistentes se habían acercado atraídos por el duelo velado que se libraba en voz baja. La respuesta de Isabela fue como una bofetada. Envuelta en terciopelo, Javier no podía apartar la vista de ella. Aquella mujer no era la asistente silenciosa que llevaba 3 años organizando sus carpetas. Era otra cosa, algo que no sabía cómo definir, pero que no podía ignorar. Entonces, una voz retumbó por encima del murmullo general. Isabela Luna, un hombre mayor, de traje impecable y acento extranjero, se acercaba con paso decidido y una sonrisa amplia. Isabela se giró sorprendida. «Señor Dubois, qué honor verle». El hombre la abrazó con familiaridad y la besó en ambas mejillas. «Cuando vi tu nombre en la lista de invitados no podía creerlo». «¿Trabajas aquí?» «Soy asistente del señor Soto», dijo ella con naturalidad. «Pierre Dubois». Levantó las cejas y miró a Javier con visible sorpresa. «¿Sabes quién es esta joven?» Javier negó lentamente. «Isabela fue la coordinadora del programa de alfabetización que financiamos en París hace 3 años», explicó Dubois entusiasmado. Su proyecto ayudó a más de 1000 familias inmigrantes. Una mujer extraordinaria. Un silencio abrumador cayó sobre los presentes. Isabela solo sonrió con humildad. «Fue un honor trabajar en ese proyecto, señor Dubois». «Y hablaba un francés perfecto», añadió él. «Isabela, debemos ponernos al día». «¿Sigues en programas sociales?» Camila parecía haber visto un fantasma. Ramiro había dejado de sonreír. Javier sentía como todo el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse, porque acababa de entender por fin lo evidente. No sabía absolutamente nada de la mujer con la que había compartido 3 años de oficina. Y esa noche, en medio del Stoise, lujo, los trajes caros y los brindis vacíos, la que brillaba con luz propia era ella. «Disculpe la interrupción. ¿Es usted Isabela Luna?» La voz masculina vino desde su izquierda. Isabela acababa de terminar un sorbo de champán cuando se giró con naturalidad. El hombre era alto, de unos 40 años. Llevaba una cámara colgada al cuello y una sonrisa amable en los labios. «Soy Marcus Grant, periodista del Global Times. Me han hablado de usted durante la cena. ¿Podríamos conversar un momento?» Isabela parpadeó ligeramente desconcertada. «¿Conmigo?» Su nombre apareció en mi investigación sobre programas de inclusión social en Europa. Me gustaría preguntarle sobre el proyecto de alfabetización en París. Camila, que se encontraba a poca distancia, se giró de inmediato, alerta como un depredador al oír ruido en la maleza. «Disculpe», interrumpió con voz cortante. «Esta es una cena privada. Creo que no es el momento». «No hay problema», respondió Isabela con calma. «Podemos hablar aquí mismo si a los demás no les molesta». Marcus sacó una pequeña grabadora y la activó. «Perfecto. ¿Podría contarme cómo consiguió que familias de más de 15 nacionalidades diferentes participaran en un mismo programa educativo?» Isabela, por primera vez en toda la noche, pareció relajarse de verdad. La clave fue entender que la educación no es un favor, es un derecho. Muchas de esas familias habían perdido sus títulos, sus profesiones, su dignidad al emigrar. No necesitaban caridad, necesitaban herramientas para reconstruirse. ¿Recuerda algún caso en particular? Sí. Amara, por ejemplo, fue profesor de literatura en Senegal. En París vendía flores en el metro. Cuando empezó a enseñar francés a otros migrantes usando textos africanos que él mismo traducía, recuperó su identidad y su vocación. «Impresionante», murmuró Marcus. «¿Habla usted todos esos idiomas?» «Lo básico», sonrió ella humilde. «Para el trabajo a fondo siempre contábamos con hablantes nativos. Yo solo coordinaba». «¿Y cómo llegó de París a esta firma?» Isabela dudó un instante. Luego respondió con sinceridad. «Por necesidad. Mi familia pasó por un momento difícil. Me ofrecieron este puesto y decidí aceptarlo. Pero mi compromiso con la inclusión nunca desapareció». Marcus tomó algunas notas más y pidió permiso para hacerle unas fotos. Ella aceptó.
Varios asistentes se acercaron, murmurando admirados, fingiendo no mirar, aunque todos estaban claramente pendientes. Cuando la entrevista terminó, Isabela volvió a su mesa. Javier no dijo nada, solo la observó como si estuviera viendo a alguien completamente nuevo, porque en efecto, lo estaba. El sol entraba a través de las persianas cuando Javier despertó al día siguiente. Su cabeza palpitaba, no por el alcohol, sino por una sensación incómoda en el pecho. Algo se removía desde la noche anterior y no lo dejaba en paz. Se sentó en la cama, se estiró y por costumbre cogió su móvil del cargador. Había más de 40 notificaciones, mensajes, correos, llamadas perdidas y un enlace en mayúsculas de Karina, su secretaria. Tienes que ver esto. Pinchó, apareció un vídeo en YouTube. El título decía: La asistente que conquistó a la élite, su historia te impactará. Reproducciones, más de 200,000. Y subiendo Javier, pulsó play. Allí estaba Isabela, entrando al salón con su vestido rojo. La cámara capturaba el silencio absoluto que siguió. Luego, fragmentos de su entrevista con Marcus Grant. Las historias de París, los idiomas, el discurso sobre dignidad y acceso a la educación. Los comentarios del vídeo eran una avalancha de elogios. ¡Qué mujer tan increíble! Ella sí que tiene clase. Se nota quién es la verdadera líder en esa sala. La cara de la rubia lo dice todo. Puro veneno. Javier soltó el teléfono y se pasó las manos por el rostro. Pero, ¡qué demonios! 15 minutos después entraba a la sala de juntas con el móvil aún temblando en la mano. Ramiro, Diego y Herrera ya estaban allí, con el ceño fruncido y la tensión en el aire. Por fin, soltó Ramiro levantándose. ¿Has visto? Lo de internet. Estamos en medio de un escándalo. Sí, lo he visto, respondió Javier con voz grave. Nuestra firma aparece como un circo elitista, añadió Diego. Nos están arrasando en redes sociales. Clientes llamando, activistas exigiendo explicaciones. Todo por culpa de esa mujer. ¿Por culpa de ella o por culpa de cómo la tratamos?, preguntó Javier cruzando los brazos. No empieces con moralinas ahora, saltó Herrera. Esto ha pasado porque tú la invitaste, y vosotros os reísteis de ella como si fuera basura, espetó Javier. Quizá deberíais empezar por asumir algo de responsabilidad. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Camila irrumpió como un huracán. Llevaba gafas de sol y la cara desencajada. Su maquillaje estaba corrido y el móvil en su mano temblaba. «Esto es un desastre», gritó. «Me están arruinando en todas las redes». Se dejó caer en una silla. «Hay memes de mi cara. Memes, Javier. Mis amigas no me hablan. Mi estilista dice que tengo que cambiar de imagen porque estoy quemada». «Camila, cálmate», intentó Javier acercándose. «No me toques», le apartó el brazo con un gesto de furia. «Esto es por tu culpa. Tú la invitaste. Tú permitiste que se burlara de mí delante de toda la ciudad». «No se burló de nadie», replicó él. «Solo fue ella misma. Y eso fue suficiente para descolocaros». «No me hagas la víctima, Javier», chilló Camila. «Tú deberías haberla parado». Ramiro aprovechó el caos. «Tenemos que tomar decisiones drásticas. La imagen de la firma está en juego». «¿Qué propones? ¿Despedirla?», dijo Javier con sarcasmo. «Sí, lo antes posible. Hoy mismo si puede ser. Por cualquier excusa, bajo rendimiento, actitud, lo que sea. Después de que la mitad del país ha visto cómo la tratamos, ¿queréis que parezca una venganza?». «Solo si lo hacemos mal», intervino Herrera con su tono de siempre frío y calculador. «Si montamos una revisión de su desempeño, si descubrimos errores, podemos justificarlo». Javier los miró a todos. Aquellos hombres que llevaban años a su lado, socios, supuestos aliados. Pero ya no los reconocía. Lo que vio en sus caras era miedo. Miedo a que el poder cambiara de manos. Miedo a que una asistente sin apellidos influyentes les robara la narrativa. «No», dijo en voz baja. «No vamos a despedirla». «¿Perdón?». Ramiro lo fulminó con la mirada. «Lo que hemos hecho está mal, y lo sabéis. No voy a añadir más mierda a esto». «¿Te gusta esa mujer, Javier?», preguntó Camila cruzando los brazos. El silencio fue inmediato. La pregunta flotó como una piedra lanzada al centro de un lago. Javier tragó saliva. «Esto no tiene nada que ver con eso». «Entonces demuéstralo», dijo Herrera. «Demuestra que estás con nosotros, con la firma». Javier miró por la ventana.
Afuera, la ciudad seguía girando como siempre, pero él ya no era el mismo. Y sabía que a partir de ahora, cada decisión que tomara marcaría una línea, una que no podría volver a cruzar. El restaurante Kaizen, uno de los más exclusivos de la ciudad, rebosaba elegancia y silencio contenido. Las mesas privadas, los camareros casi invisibles, las lámparas de papel y la iluminación tenue daban al lugar una atmósfera de precisión milimétrica, como todo en la cultura japonesa. Javier llegó con Camila a las 20:04, 3 minutos tarde, y ya sintió el sudor frío en la nuca. Los inversores japoneses, puntuales como siempre, estaban sentados revisando discretamente los menús. Ramiro y Diego ya ocupaban sus sitios y se esforzaban por mantener conversaciones formales en inglés pulido. «Necesitas mostrarles estabilidad», había insistido Camila mientras se maquillaba en su apartamento. Después del escándalo, necesitan ver que eres el mismo Javier seguro de siempre. Pero Javier ya no se sentía él mismo. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Tras los saludos y las reverencias protocolares, los platos comenzaron a llegar en orden casi coreográfico. Todo parecía ir bien. El tono era respetuoso, profesional, sin incidentes, hasta que uno de los inversores, el señor Yamamoto, dejó los palillos sobre el plato con gesto interesado. Vi el vídeo de su empleada, la señorita Luna. Muy impresionante. En Japón valoramos mucho a las personas que combinan humildad con excelencia. Javier abrió la boca para responder, pero Camila se le adelantó, con una sonrisa que tenía filo. Bueno, ya sabe cómo son las redes sociales. Todo se exagera un poco. Con una buena edición cualquiera parece un héroe. El señor Yamamoto la miró, sin entender si aquello había sido un chiste. No parecía exagerado. Los logros de la señorita Luna están documentados. Su proyecto en París fue reconocido por la UNESCO. Diego tosió, incómodo. Señor Yamamoto, quizás deberíamos centrarnos en los aspectos técnicos de la fusión. Al contrario, intervino otro inversor. Una empresa que aprovecha el talento más allá del estatus social es el tipo de firma con la que queremos trabajar. Camila soltó una risita casi histérica. Vamos, no es la Madre Teresa. Es solo una asistente que tuvo suerte frente a una cámara. El silencio que siguió fue pesado. Los japoneses intercambiaron miradas. Yamamoto apoyó las manos sobre la mesa con expresión fría. Perdóneme, ¿acaba usted de minimizar los logros profesionales de su colega? ¿Colega? Camila rió más fuerte. Es una asistente. Su trabajo es archivar documentos y servir café. No entiendo por qué tenemos que fingir que es algo más. Javier sintió la sangre subiéndole a la cara. Camila, basta. ¿Basta de qué? ¿De decir la verdad? Se giró hacia él furiosa. Todos estamos actuando como si esa mujer fuera especial solo porque Internet se volvió loco. Camila, por favor. Pero ella no se detuvo. Se puso de pie, claramente alterada. Estoy harta de esto. Harta de ver cómo todos se derriten por una intrusa que lo único que hizo fue contar una historia triste en el momento justo. Está intentando quitarme mi lugar. Yamamoto dejó los palillos sobre la mesa con firmeza y se puso de pie. Señor Soto, esta cena ha terminado para nosotros. Señor Yamamoto, le ruego que me deje explicar. No hay nada que explicar, cortó él con frialdad. En mi cultura, el respeto a los empleados es fundamental. Lo que acabamos de presenciar dice todo lo que necesitamos saber sobre esta firma. Los demás inversores lo siguieron sin decir palabra. Salieron en fila silenciosa, dejando tras de sí una atmósfera helada. Camila seguía de pie, respirando con dificultad. Perfecto, ahí lo tienes. Por culpa de esa mujer hemos perdido un contrato millonario. Javier se levantó despacio. Su voz, cuando habló, era un cuchillo en terciopelo. No, por culpa de tu actitud, por tu arrogancia, por no soportar que alguien más reciba atención sin pedirla. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo?, repitió con amargura. ¿Sabes qué creo? Que Isabela no está robándote nada, Camila. Está robándonos la ilusión de que somos mejores personas solo porque tenemos dinero. Ramiro intentó calmar el ambiente. Todos estamos alterados. No, interrumpió Javier girándose hacia él. ¿Sabes qué descubrí esta semana? Que Camila ha estado usando mi nombre para cerrar tratos sin mi autorización, prometiendo fusiones que nunca aprobé. Diego palideció. Javier, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de cómo me investigaste a mis espaldas, dijo Javier a Camila sin apartar la mirada. De cómo moviste contratos, manipulaste clientes. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera me sorprende. Camila levantó el mentón con altivez. Sí, usé tu nombre, sí,
Hice lo que tenía que hacer mientras tú jugabas a ser benefactor social. Javier la miró como si por fin viera a alguien que llevaba años fingiendo ser otra persona. Camila, hemos estado juntos 3 años. Creí que te conocía. Me conoces. Lo que pasa es que no te gustó lo que viste. Guardó silencio unos segundos. Luego, con una calma absoluta, Javier dijo: tienes razón, y esto termina esta noche. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del restaurante, dejando a Camila llamándole por su nombre en medio de un silencio espeso, sin música, sin testigos que la salvaran de sí misma. Fuera, la noche había empezado a llover con suavidad. Javier no se protegió. Caminó por las calles empedradas con las manos en los bolsillos y los pensamientos a la deriva. Todo lo que creía fijo empezaba a desmoronarse. La firma, los socios, su imagen, su relación y, en el centro de ese terremoto, una mujer que nunca había pedido ser vista, pero que, una vez visible, ya no podía ser ignorada. El cursor parpadeaba con insistencia al final de la primera línea. Javier llevaba horas frente a la pantalla, en la penumbra de su despacho. El amanecer se colaba por la ventana en líneas débiles, y sobre la mesa se amontonaban tazas de café frío, borradores arrugados, notas que había escrito y tachado una y otra vez. Respiró hondo y escribió: como socio fundador de Soto, en asociado, siento la necesidad urgente de dirigirme públicamente a una empleada excepcional y a la sociedad en general, para ofrecer una disculpa que nunca debió retrasarse tanto. Las palabras fluyeron despacio, pesadas pero sinceras. Durante 3 años, Isabela Luna trabajó en nuestra firma. Y durante esos 3 años, la tratamos no como la profesional capaz que es, sino como una pieza prescindible de una maquinaria demasiado ocupada en su propia importancia. Recordó cada vez que la había hecho esperar, cada vez que no la había escuchado, cada vez que la dejó sola en medio de risas que pretendían ser bromas pero eran cuchillos disfrazados. El reciente escándalo mediático no fue causado por Isabela. Fue causado por nuestra arrogancia de clase, nuestra ceguera social y nuestra incapacidad de reconocer el talento que teníamos justo delante. Fue culpa de una cultura corporativa que premia el apellido antes que el esfuerzo, la apariencia antes que el mérito. La carta continuaba, y con cada línea Javier sentía cómo se deshacía una capa de su antigua piel. Por eso, hoy quiero anunciar públicamente 2 cosas. Primero, que a partir de esta semana me retiraré temporalmente de las operaciones diarias de Soto en Asociados para reflexionar, escuchar y aprender. Y segundo, que la señorita Isabela Luna será ascendida a coordinadora de proyectos especiales, con plena autonomía y el reconocimiento profesional que siempre mereció. Cerró el documento. Lo releyó una última vez. No era perfecto, pero era real. Envió el archivo al periódico más leído de la ciudad con una nota escueta. Publicar en sección de opinión. Firma completa. Urgente. A las 8 en punto, Ramiro entraba en la oficina cuando su asistente le entregó un ejemplar del diario con las cejas fruncidas. Página 8, dijo simplemente. Ramiro abrió el periódico y se quedó helado. Allí estaba, la foto de Javier y bajo ella el titular: una disculpa necesaria y una reflexión pendiente. Sus ojos corrieron por las líneas con creciente desesperación. A mitad del texto ya tenía el móvil en la mano. ¿Lo has visto?, gritó al teléfono. Está loco, nos está hundiendo. Diego, al otro lado, parecía igual de alterado. Los teléfonos no paran. Clientes, periodistas, incluso ONGs preguntando si es cierto que discriminamos a nuestros empleados. Todo por esa carta. No es solo la carta, es la promoción de mi business. Isabela, una coordinadora, ¿desde cuándo existe ese puesto? Y su retirada. Dice que se va a reflexionar. Nos deja solos con esta bomba. Mientras tanto, en una pequeña cafetería del centro, Isabela sostenía el mismo periódico entre las manos. Lo leía en silencio. Frente a ella, Sofía la observaba con atención. ¿Y bien?, preguntó finalmente su hermana. Isabela pasó los dedos por el borde del papel. Es bonito. Está bien escrito. ¿No crees que es sincero? Isabela guardó silencio unos segundos. Creo que Javier Soto finalmente ha despertado. El problema es que despertó 3 años tarde. El móvil vibró sobre la mesa. Mensajes, llamadas, correos, entrevistas, invitaciones, ofertas. Isabela los ignoró. A las 11, Javier entró discretamente a la firma por la puerta trasera. No saludó a nadie.
Solo dejó un sobre la mesa de Karina, su secretaria. Dentro, una carta de renuncia temporal y otra dirigida exclusivamente a Isabela, junto con un documento formalizando su nuevo cargo. Volvió a salir antes de que alguien pudiera detenerle. Ese día las redes sociales ardían. La carta se replicaba en todas partes. Columnistas, activistas, antiguos alumnos de Isabela, incluso desconocidos, compartían fragmentos con comentarios como: «Esto sí es rendir cuentas. Demasiado poco, demasiado tarde. Ella lo merece todo». Él al menos se dio cuenta. Las cámaras empezaron a aparecer frente a la firma. Algunos empleados salieron a hablar. Otros, avergonzados, evitaban los medios. El público pedía explicaciones. No solo disculpas. Querían cambios. Querían justicia. Y en el epicentro de la tormenta, Isabela Luna volvía a ser el nombre que todos pronunciaban. No por escándalo. No por escarnio. Por respeto. El bullicio de la Feria del Libro llenaba el centro histórico con una energía que parecía otra ciudad. Puestos improvisados, niños corriendo con globos, adolescentes hojeando cómics, adultos intercambiando opiniones sobre autores que solo recordaban a medias. El aire olía a papel nuevo, café barato y esperanza. Isabela caminaba despacio con una bolsa de tela al hombro. Llevaba los auriculares colgando del cuello, pero no escuchaba música. Sus dedos rozaban los lomos de los libros como si reconocieran viejos amigos. Detuvo el paso frente a un pequeño stand de una editorial independiente especializada en proyectos educativos en América Latina. Cogió un ejemplar titulado Educar en los márgenes y comenzó a hojearlo, cuando una voz familiar rompió el murmullo a su alrededor. «Ese capítulo sobre Chiapas es brutal. Te va a gustar». Isabela se giró despacio. Javier estaba ahí, vestido con vaqueros, una camisa sencilla arremangada hasta los codos y una bolsa de papel marrón llena de libros. No llevaba reloj ni gemelos, ni ese aire de suficiencia que antes parecía grabado en su rostro. Durante unos segundos no dijeron nada. Solo se miraron, como si cada uno intentara descifrar al otro en silencio. «Javier». «Isabela», una pausa. «¿Qué haces aquí?» «Lo mismo que tú, supongo», respondió él. «Buscando historias». Ella bajó la mirada al libro en sus manos, cerrándolo. «Con cuidado. He leído sobre tus nuevos proyectos. ¿Y qué piensas?» «Pienso que es fácil ser generoso cuando no tienes nada que perder». La sonrisa de Javier se desvaneció. Asintió. «Tienes razón, pero a veces necesitas perderlo todo para darte cuenta de lo que nunca tuviste». Isabela volvió a mirarle. Algo había cambiado en él. No podía negarlo. Había menos pulcritud, pero más verdad en sus ojos. «¿Quieres tomar un café?», preguntó él con cautela. «Conozco un sitio cerca. No es elegante, pero el té de jengibre es decente». Ella dudó un segundo. Luego asintió. Caminaron en silencio por calles empedradas, dejando atrás la feria. Javier saludaba con naturalidad a los vendedores ambulantes, se detuvo a dejar unas monedas en el sombrero de un músico callejero. Isabela observaba todo con atención sin decir nada. «¿Vienes mucho por aquí?», preguntó al fin. «Desde que empecé con el programa de asesoría legal gratuita. Muchos de nuestros usuarios viven en esta zona. Me obliga a salir del despacho, a mirar a la gente. A verles de verdad», murmuró ella. Él la miró de reojo. «Exactamente». Cafetería era pequeña, con las paredes llenas de carteles de eventos sociales y mesas de madera gastada. Se sentaron junto a la ventana. Javier pidió un americano. Isabela, un té de manzanilla. «¿Cómo van las cosas en la firma?» «Difícil. Ramiro y Diego están furiosos. Perdimos varios clientes importantes tras la carta». «¿Te arrepientes, Javier?». Se tomó su tiempo antes de responder. «Del daño colateral sí. Había personas que no merecían las consecuencias. Pero de escribir la carta no. Era necesaria, aunque haya llegado tarde. Y Camila se mudó a Miami. Su familia tiene negocios allí. Creo que necesitaba desaparecer un tiempo». Isabela asintió. No sentía satisfacción, solo una especie de tristeza lejana, como si toda aquella guerra hubiese sido al final una pérdida de tiempo. Javier se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Después de todo lo que pasó, no lo tienes». «Lo», interrumpió ella con calma. Él se recostó en la silla aceptando el golpe. «Pero puedo intentarlo». Isabela lo miró. Sus ojos eran firmes pero no duros. «Puedes intentar ser quien dices querer ser, sin esperar que te perdone por quien fuiste antes». Un silencio largo se instaló entre ellos, lleno de cosas no dichas. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?»,
dijo Javier en voz baja. Darse cuenta de que durante 3 años tuve delante a una de las personas más extraordinarias que he conocido y no me molesté en verla. Quizá no estabas listo para verme, respondió ella. Quizá yo tampoco estaba lista para ser vista. ¿Y ahora? Ahora creo que los dos estamos aprendiendo a ser distintos. Y eso por ahora es suficiente. Volvieron a sus tazas. El bullicio de la feria se colaba desde la calle, pero dentro del Enos Ontis, pequeño local, solo existía esa conversación suspendida. Cuando terminaron de beber, Javier sacó un sobre de su mochila. Lo puso sobre la mesa, pero no lo empujó hacia ella. Lo dejó ahí, como una opción. Estoy intentando reformular el programa de ayuda legal, pero no está funcionando. La gente no confía en nosotros, y creo que sé por qué. Isabela lo observó en silencio. Seguimos pareciendo salvadores desde arriba, gente con soluciones sin haber entendido el problema. ¿Y qué quieres de mí? Que me ayudes a hacerlo bien, a diseñarlo desde la realidad, desde la empatía, que seas mi socia en esto. Isabela alzó una ceja. ¿Socia? No necesito una asistente. Necesito a alguien que entienda a las personas, que escuche, que conecte los puntos que yo no alcanzo. Ella bajó la mirada al sobre. No lo abrió. Lo pensaré. Javier asintió sin insistir. Gracias por escucharme. Gracias por hablar como si escucharas de verdad. Salieron de la cafetería sin tocarse, sin más promesas, solo con la certeza de que por primera vez ambos caminaban en la misma dirección. Una semana después del reencuentro, Isabela se sentó frente a 3 personas en una sala comunitaria del barrio de San Miguel. Las paredes estaban decoradas con carteles de campañas de salud, horarios de talleres de costura y dibujos de niños pegados con celo. No había mármol, ni sillones de cuero, ni café importado. Solo sillas de plástico, vasos de agua del grifo y una verdad brutal, la de la vida cotidiana. Gracias por venir, dijo Isabela con voz serena. Quiero escucharles, saber qué necesitan, qué esperan de un programa de ayuda legal. Doña Elena, una mujer mayor de pelo recogido y voz dulce, fue la primera en hablar. Mi nieto me habló de usted. Dice que enseña informática sin hacernos sentir tontos, que no se ríe, que no se cansa de explicar. Isabela sonrió con humildad. No son tontos, solo están aprendiendo algo nuevo. Pero cuando fuimos a lo del señor Soto, interrumpió Luis, un joven de mono azul y manos agrietadas. Nos hicieron rellenar como 10 papeles y nos hablaron con palabras que no entendíamos. Citaron, a mi madre a las 10 de la mañana, añadió Andrea, una chica de apenas 16 años con mirada decidida. Pero ella a esa hora está trabajando. No se puede permitir faltar. Es madre soltera con 2 niños pequeños. Isabela tomó nota mental. Miró a cada uno con atención. ¿Qué necesitarían para que este programa realmente les ayudara? Doña Elena se animó. Que fuera por las tardes, en lugares donde ya vamos, como el centro de salud o la escuela del barrio. Y que hablen claro, añadió Luis. No como si fuéramos analfabetos, pero tampoco como si fuéramos abogados. Andrea dio un paso más allá. Que entiendan que a veces el problema legal es solo parte del problema. Mi madre necesita divorciarse, sí, pero también necesita un trabajo y alguien que cuide a mis hermanos mientras ella busca ese trabajo. Isabela asintió, sintiendo que cada frase era un ladrillo necesario. ¿Y si existiera alguien que pudiera coordinar todo eso? ¿Alguien que les conectara con servicios, que los guiara? Doña Elena abrió los ojos. Una coordinadora, como usted, Luis y Andrea, asintieron con entusiasmo. Una persona que nos vea como personas, no como casos, resumió la joven. Esa misma noche, Isabela se reunió con Javier en la pequeña oficina que compartían provisionalmente. Javier ya estaba allí, rodeado de papeles y con las mangas de la camisa remangadas. ¿Cómo fue?, preguntó en cuanto ella entró. Isabela dejó su bolso, se sentó frente a él y apoyó las manos sobre la mesa. Revelador. Y simple, en realidad. ¿Simple? Quieren que les hablen claro, que no les traten con lástima ni con superioridad. Quieren horarios reales, ayuda práctica y alguien que no les mire desde arriba. Javier asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. ¿Podríamos adaptar eso al modelo? No, dijo ella con firmeza. Tenemos que empezar de cero. Javier se reclinó en la silla, cruzó los brazos y la miró con atención. ¿De cero? El lenguaje, los procesos, los lugares. Si esto quiere ser real,
Tiene que salir del despacho. Tienes que pisar barro, Javier. Tienes que estar incómodo. Si no, será otro programa más que no sirve. Él sonrió sin ironía. Eso es justo lo que necesito. Y lo que este proyecto necesita. Se inclinó hacia adelante, sacó una carpeta del pulto siéntate maletín y la abrió. He redactado un borrador de propuesta, pero no quiero que seas parte de esto como empleada. Quiero que seas mi socia y que lo dirijas tú. Isabela lo miró largo rato. Directora, tú sabes leer a la gente. Sabes lo que duele, lo que alivia. Yo puedo aportar estructura, conexiones, financiación. Pero sin tu mirada, esto será solo papel. ¿Y qué dice Ramiro? Ramiro ya no tiene voto en esto. Me aparté de la firma para no tener que pedir permiso. Esto es algo nuevo. Isabela se levantó, fue hasta la ventana y se quedó allí unos segundos. Observaba la ciudad como si leyera un mapa invisible. No quiero que esto sea tu forma de redimirme, Javier. No lo es. ¿Seguro? Es mi forma de intentar hacer algo distinto. Y sí, de reparar. Pero no desde el ego. Isabela volvió a la mesa. Cogió la carpeta, la hojeó despacio. Había ideas buenas, pero también muchos huecos, muchos errores. Tendremos que cambiar casi todo. Por eso te necesito. No me necesitas, lo corrigió. Ella con una media sonrisa. Me estás invitando. Y eso, Javier, marca toda la diferencia. Él bajó la cabeza como si esa frase le hubiera atravesado el pecho. Tienes razón. ¿Lo harás? Lo haré si esto es real. Si no me vas a usar como bandera de inclusión, ni como trofeo moral. Si podemos construir algo que funcione más allá de los titulares, te lo prometo. Y si algún día dejo de confiar, me iré sin mirar atrás. Lo entiendo. Y una cosa más, añadió ella. No soy tu segunda oportunidad. Soy mi propio principio. Javier asintió con respeto. Y yo, esta vez sí te veo. La oficina de la Fundación Horizonte Legal abría sus puertas a las 7:30 en punto, todos los días, sin excepción. No era un edificio lujoso. Ocupaba la planta baja de una antigua escuela reformada en el centro histórico, justo en el corazón de una comunidad llena de vida, contrastes y necesidades. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, talleres, de alfabetización digital, clases de derechos laborales, madres abrazando sentencias de custodia ganadas, jóvenes con diplomas de becas estudiantiles. No eran imágenes para exhibir prestigio, sino para recordar por qué estaban allí. En el centro de ese espacio se encontraba Isabela Luna. Como cada mañana, revisaba expedientes, organizaba agendas y repasaba las estadísticas de impacto. Su taza de té de manzanilla humeaba a su lado, ignorada, mientras ella corregía con un bolígrafo rojo una presentación para un grupo de voluntarios nuevos. A las 8 en punto, la puerta se abrió. Javier Soto entró con 2 cafés y una bolsa de pan dulce. «Buenos días, directora», saludó, dejando su parte del desayuno sobre la mesa. «Buenos días, abogado del pueblo», respondió ella sin levantar la vista. La rutina era simple y exacta. Él traía café, ella organizaba el día. Ninguno lo había decidido. Había surgido solo, como casi todo lo que compartían. ¿Cómo van los casos de esta semana? Doña Elena ya tiene confirmada su pensión completa. Luis recibió las horas extras que le debían. Y Andrea, Isabela, levantó la mirada sonriendo. Consiguió una beca completa en la universidad pública. Va a estudiar Derecho. Dice que quiere ser como nosotros cuando crezca. Javier rió incrédulo. ¿Como nosotros? Sí, con más paciencia y menos dramatismo, espero. Sofía entró en ese momento colgando su mochila en el perchero. Isabela, el periodista de revista Horizonte Educativo, ya está aquí. ¿Lo hago pasar? Isabela suspiró. Que pase. Pero que sepa que no tenemos una historia épica para contar. Solo trabajo constante y mucho café. El periodista era joven, entusiasta y algo nervioso. Llevaba una libreta repleta de preguntas, la mayoría previsibles. Financiación, métodos, planes de expansión. Javier y Isabela respondieron con claridad, complementándose con fluidez. Pero, como siempre, llegó la pregunta inevitable. Ustedes dos tienen una historia. Interesante. De antiguos jefes y asistentes a socios de un proyecto social. ¿Cómo describirían su relación ahora? Se produjo una pausa breve. Isabela y Javier se miraron. Somos colegas, dijo ella primero. Amigos, añadió él. Personas que aprenden a trabajar juntas cada día. Y personalmente, insistió el periodista. Javier lo interrumpió con una sonrisa firme.
Somos dos personas que decidieron que el trabajo que hacen es más importante que los rumores que la gente quiera inventar sobre ellos. El periodista rió, incómodo pero satisfecho. Tomó unas fotos, agradeció su tiempo y se marchó. Sofía volvió a entrar minutos después con una bandeja de informes. ¿No os molesta que siempre pregunten lo mismo? Isabela se encogió de hombros. Al principio sí, ahora ya no. La gente necesita historias románticas para entender lo que no puede clasificar. ¿Y si fuera verdad?, preguntó Javier suavemente. ¿Y si hubiera algo más entre nosotros? Isabela dejó de escribir y lo miró. ¿Lo hay? Javier sostuvo su mirada sin parpadear. ¿Hay respeto? ¿Hay admiración? ¿Hay cariño? Sí, dijo ella. ¿Es eso suficiente para llamarlo amor? No lo sé, pero sé que es real. Y sé que es nuestro. Aunque no tenga nombre, Javier asintió como si le hubieran quitado un peso. Me gusta nuestra vida tal como es. A mí también. No necesitaban anillos, promesas ni publicaciones en redes. Se veían todos los días. Compartían desayunos, decisiones difíciles, silencios cómodos. Javier estuvo con ella cuando enfermó de gripe. Isabela estuvo con él cuando murió su padre. No vivían juntos. No planeaban casarse. Pero habían construido algo sólido, invisible para los demás, indestructible para ellos. Aquella tarde, después de cerrar la oficina, caminaron por el barrio en dirección a la estación. El sol bajaba sobre los tejados, dorando los murales de las paredes y alargando las sombras sobre el pavimento irregular. Pasaron junto al puesto de doña Marta, que les regaló un paquete de empanadas por la ayuda con los papeles del seguro. Cruzaron al otro lado para saludar a Luis, que ahora coordinaba uno de los talleres de formación. Nadie los miraba como figuras públicas. Eran parte del tejido del lugar. Uno más. Isabela caminaba con las manos en los bolsillos, el cabello suelto al viento. Javier, con la chaqueta colgando del brazo, caminaba a su lado sin prisas, sin palabras innecesarias. ¿Sabes qué pienso a veces?, dijo ella de repente. Que al final no cambiamos el mundo. No, pero vivimos de forma distinta dentro. De él, respondió él. Y en ese momento supieron que no necesitaban más. Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.